15 de septiembre de 1821, se firma el Acta de Independencia para Centroamérica, para El Salvador. Hay muchos próceres que han quedado en el camino. Las causas de una independencia, la justicia, la libertad, derechos, probablemente llamados de otra forma hace más de 2 siglos. 202 años después, ¿cómo es la independencia de El Salvador? ¿Somos libres? ¿Tenemos la unión? Lo que sí puedo garantizar es que a Dios lo tenemos en el corazón. Pero ¿cómo se vive El Salvador? ¿Hay una verdadera independencia? ¿Hay libertad o tenemos libertades? No sé, piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Soy Francisco Gómez, bienvenidos a No sé, piénsalo. Miércoles a miércoles, 8 de la noche, estamos compartiendo con todos ustedes este espacio de reflexión. Hoy me acompaña Stanley Quinteros, secretario coordinador adjunto de la Alianza Nacional El Salvador de En Paz, 15 de septiembre de 2021. Stanley, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Gracias nuevamente por este espacio. Pues ya me anunciaste, soy el coordinador nacional adjunto de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, 15 de septiembre de 2021. Como siempre, un instrumento de lucha en favor de los intereses de todo el pueblo salvadoreño. Bueno, que nos alegre, Stanley, que usted esté con nosotros representando a la Alianza Nacional El Salvador en Paz, 15 de septiembre del 2021, que está por cumplir también 2 años, el propio 15 de septiembre, que surgió prácticamente por las condiciones o las medidas que tenía el gobierno en ese momento, que ya vamos a hablar si estas continúen, pero surgió por las malas políticas que empleaba el gobierno en ese momento. ¿Cómo surge la Alianza Nacional El Salvador en Paz un 15 de septiembre? Precisamente nace del descontento social de diferentes sectores que en ese momento y hasta este día siguen siendo golpeados por un sistema de gobierno que no ha velado en realidad por los intereses de un pueblo, sino que le ha gustado el populismo. Y el descontento masivo de los diferentes sectores, Francisco, nos permite organizarnos, juntarnos, crear alianzas estratégicas de lucha y formar la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Tenemos representatividad en los 14 departamentos del país y en los 262 municipios que nosotros desconocemos, los distritos, seguimos reconociendo los municipios, porque ahí está la historia de nuestro querido El Salvador, ahí están las culturas, y tenemos esa representatividad con liderazgo de diferentes sectores como maestros, sector salud, sector educación, sector seguridad, sector campesino, sectores agrícolas, comercio informal, todos los sectores representados. Y eso nos permite crear un instrumento de lucha en defensa de los intereses del pueblo salvadoreño, pero también de todos los sectores organizados que estamos en la Alianza Nacional El Salvador en Paz. ¿Quiénes conforman la Alianza Nacional El Salvador en Paz y para qué la alianza? Bueno, la Alianza Nacional El Salvador en Paz es un instrumento de lucha que su único objetivo es reivindicar los intereses del pueblo salvadoreño. En el 2021 pues empezamos a ver un rompimiento al orden constitucional, un rompimiento a la democracia, ver cómo se estaban desquebrajando todas las instituciones públicas, cómo no había independencia de poderes, cómo el irrespeto a la Constitución, cómo la toma de instituciones, como militarizar una asamblea legislativa, y todo eso a nosotros nos permitió reflexionar sobre si nos volvíamos cómplices o contrarrestábamos esas políticas nefastas de este gobierno. Pues eso nos hizo llegar a la conclusión que era necesario apartar los intereses políticos que cada organización pudiese tener, qué ideología política pudiera tener, y nos creó un solo fin: contrarrestar las políticas dañinas que este gobierno ha implementado contra todo un pueblo. En ese momento estaba el apogeo del Bitcoin, no sé si te acordás que estaban
a lo descarado, robándole al pueblo y lo que siguen. mañana cumple 2 años Exacto. de haber entrado en vigencia la Exacta, ley. exactamente. Nosotros como Alianza Nacional El Salvador en Paz, junto con otra organización, marchamos y nos pronunciamos sobre el tema del Bitcoin. Todos estos temas nos hicieron a nosotros unificar esfuerzos, unificar criterios y pelear por lo que nosotros consideramos el rompimiento del orden constitucional de nuestro querido El Salvador. ¿Quiénes la conforman la Alianza Nacional El Salvador en Paz? Francisco, la conforman todos los sectores sabidos y por haber en nuestro querido El Salvador. Ahí puedes ver representantes de iglesias, representantes de agricultores, representantes campesinos, O sea, representantes... no es de un gremio muy específico, de una área muy específica en las que se reúnen ahí únicamente. Fíjate que las primeras como fuerzas más grandes que hicieron nacer la Alianza Nacional fue el sector de veteranos y excombatientes, que ellos ya tenían una alianza de unificación de lucha por los derechos que ellos siguen peleando. Vino el gremio sindical organizado y dijimos, bueno, si juntos luchamos, creo que podemos obtener mayor resistencia a los embates que se está dando en contra de todos los sectores en nuestro país. Fueron como los sectores más fuertes que crearon la primer como coordinación de la alianza. Pero de ese punto de partida de veteranos, combatientes y sindicatos, se nos vienen sectores como el comercio informal que estaban siendo desalojados, se nos vienen algunos familiares del régimen que estaban teniendo familiares detenidos de manera inocente, los campesinos que estaban siendo afectados, los agricultores que estaban siendo afectados, los maestros, los policías, todos esos sectores que en ese momento estaban siendo duramente golpeados y que hasta este día siguen siendo golpeados, decidieron sumarse y crear un solo músculo de lucha llamado la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Así que te puedo decir que hay una diversidad de movimientos, diversidad de organizaciones que estamos fortaleciendo cada día más a la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Stanley, se van a cumplir 2 años. No quiero llegar a la marcha del 15 de septiembre aún, pero se van a cumplir 2 años de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. ¿Qué ha cambiado en positivo del 2021 al 2023 el país? Positivo, nada, porque si no, la alianza no tuviera razón de seguir en las calles exigiendo que se siga respetando nuestra Constitución de la República, que no haya más despidos masivos de empleados públicos en las instituciones, el irrespeto a los convenios internacionales de la OIT a través de la protección que le da a dirigentes sindicales que lo están aniquilando completamente en las instituciones. No sé si últimamente te has dado cuenta que quitaron juntas directivas completas del Sindicato de Cultura, sindicalistas del Ministerio de Obras Públicas, sindicalistas del sector salud. Si no existieran esos graves factores de violaciones a los derechos humanos y laborales de trabajadores y trabajadoras, de sectores organizados, quizás la Alianza Nacional El Salvador en Paz no siguiera en las calles. Pero además, tú te das cuenta, la economía del país está en quiebra. A los empleados públicos ahora ya no les pagan en tiempo, a los empleados municipales ni siquiera les pagan sus salarios. Por eso es que ellos protestan y de repente con el régimen los amenazan. Entonces, hay diferentes factores que siguen afectando a nuestro querido El Salvador, no solo a los sectores organizados, sino al pueblo en general. Hablemos un poco de la carta de presentación del presidente actual, que es el tema de la seguridad. Pero dejamos ese tema para el siguiente bloque. Perfecto. ¿Le parece? Para que lo podamos ampliar y luego posteriormente empezar a hablar de las actividades que se van a desarrollar el 15 de septiembre. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias a ustedes porque están en nuestra sintonía de No sé, piénsalo. Buenas noches, bienvenidos. Segundo bloque, No sé, piénsalo. Qué bueno que esté con nosotros. Quiero comentarles que estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Mix de Medios, así nos tiene que buscar. Es fácil, para que pueda participar con Stanley Quinteros. Stanley, el tema de seguridad.
que es la mayor carta de presentación, según lo que usted expresa, del actual gobierno. ¿Qué nos decía? Cuando te hablo que es la mayor carta de presentación, Francisco, es porque fuera de nuestras fronteras, todo el mundo dice que venir a El Salvador ahora al país más seguro. Cuando ellos, los compatriotas o los extranjeros vienen, efectivamente pueden percibir el tema de la delincuencia muy disminuida. Pero ¿qué ha implicado la disminución de la delincuencia? Ha implicado más de 20.000 detenciones de personas inocentes bajo el régimen de excepción. Y cuando te digo inocente, porque con propiedad podemos expresar que hay documentos que sustentan que esa persona jamás han tenido vínculos con estructuras criminales. Pero ya no solo implica la detención, implica casi el fallecimiento de 200 personas adentro de los centros penitenciarios, pero también en los centros de salud que han fallecido por estar siendo procesados inocentemente, donde los acusan de asociaciones ilícitas, donde los acusan de delitos que jamás cometieron. ¿Y eso qué implica? La afectación a una familia directamente, porque en muchos casos ha muerto el padre de familia, que era el sustento del hogar. Entonces, hay graves afectaciones a los derechos humanos, hay graves afectaciones a los núcleos familiares, y un tema de seguridad no puede traer como costo o consecuencia la pérdida de vidas humanas de manera inocente y bajo el criterio que jamás se le pudo dar cumplimiento a un debido proceso o el derecho a la justicia que nuestra Constitución de la República expresa. Esos son los altos costos que hemos tenido con el tema de seguridad. Sí, estamos de acuerdo que ha sido excelente y esperamos que se siga manteniendo, pero no a costo de que hayan personas detenidas de manera inocente y mucho menos fallecimiento de personas adentro de los centros penales o dentro de los centros de salud, porque creo que no es justo que en un país donde se habla que se respeta la democracia, lo cual es falso, donde hablan del respeto a la Constitución, lo cual es falso, estén muriendo personas, víctimas inocentes de un régimen de excepción que le está trayendo altos costos a las familias salvadoreñas. En el tema del régimen de excepción, que como puede ser, y usted mencionaba, la mayor carta de presentación, pero también puede ser uno de los principales talones de Aquiles del actual gobierno. No, y que le va a traer graves consecuencias a futuro, porque las familias han expresado que no se van a quedar de brazos cruzados, solo están esperando el momento oportuno para darle el golpe sistemático a este gobierno que actualmente está administrando todo el poder en nuestro querido El Salvador, porque vienen las demandas por delitos de lesa humanidad. Ya hay miles de detenciones de inocentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que automáticamente muchos funcionarios de este gobierno ya se ganaron esa tarjeta para ser demandados a futuro por muchos ciudadanos afectados. Así que, lo que tú acabas de decir, el talón de Aquiles, que más adelante le va a traer altos costos, y no solo en el tema de demandas, sino políticos en las próximas elecciones. Stanley Quinteros, quiero desalojar un par de dudas que se puedan tener. Un 15 de septiembre, pero del 2022, el presidente de la República Constitucional anunció que iba a correr por la candidatura a la presidencia de la República una vez más. De ahí donde ya se ha hablado largo y tendido que es ilegal, que está en la Constitución, no en un artículo, sino que son varias veces que se habla. El Código Electoral tampoco lo permite, pero es un hecho, solo falta la inscripción de él como candidato y eso se anunció hace un año, porque fue un 15 de septiembre. Pero ¿por qué pregunto esto? Es fácil. ¿Qué va a pasar cuando se inscriba el presidente de la República? Ahí ya es, de hecho, el delito. Fíjate, Francisco, de que nosotros esperamos que en ese proceso de la inscripción de él, como él va a tener que renunciar, porque constitucionalmente no está permitido la reelección, él sabe que pierde los privilegios como primer mandatario de nuestro querido El Salvador. Esperamos que en ese momento las autoridades pertinentes y los gobiernos internacionales también, que van a reclamar justicia, actúen, porque él va a perder el fuero. Y hay varias denuncias y hay varias demandas en contra de él.
Entonces me imagino que en ese periodo que pierde el fuero, pueden haber actuaciones como un ciudadano común y corriente. Además, por el delito que él está cometiendo de reelegirse cuando él sabe que es inconstitucional y que nuestra Constitución de la República no lo permite. Por más artículos escondidos que le estén buscando a la Constitución de la República, no los van a encontrar. Por lo tanto, sabemos que las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en el tema de la reelección van a surtir efecto en ese periodo. Entonces, ¿qué debería de pasar en ese momento? Porque muchos dicen, tiene que venir la comunidad internacional y ellos que sean, o son problemas que tenemos que arreglar nosotros como salvadoreños. Nosotros para comenzar, nuestra justicia, nuestras instituciones que administran justicia, tendrían que actuar en un primer momento. Queremos ver actuar a una Fiscalía General de la República, queremos ver a una Policía Nacional Civil con independencia, obedeciendo lo que la Constitución de la República le manda a hacer como Policía Nacional Civil. Queremos ver las fuerzas militares que en ese momento se van a quedar si es un comandante mayor. General. Entonces, ¿qué va a pasar con las instituciones de gobierno para ese periodo? Sin duda también la comunidad internacional puede ser que actúe. Pero ese problema lo tenemos que resolver como pueblo salvadoreño, como instituciones salvadoreñas. Y esperamos en realidad que para cuando él ejecute ese delito de inscribirse, se actúe como manda la Constitución hacer. Porque en ese momento hasta la Asamblea Legislativa está en la obligación de desconocerlo. Así lo dice la Constitución de la República. ¿Debe funcionar la institucionalidad? Por supuesto. Es que ese es el momento oportuno para demostrar si es cierto que nuestro querido El Salvador y las instituciones que son parte de este país van a ser funcionales y van a actuar apegadas a derecho o como nuestra Carta Magna lo emite. ¿Qué papel juega el Tribunal Supremo Electoral? Un papel muy importante. Nosotros esperemos que también el Tribunal Supremo Electoral se rija por lo que la Constitución de la República emana. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Al regresar empezamos a hablar de las actividades que se tienen desarrolladas para la próxima semana, 15 de septiembre, que se estaría desarrollando marcha, desfile, protestas, celebraciones, o sea, en diferentes calles, diferentes ámbitos se estarán desarrollando. ¿A cuál asistirá usted? No sé, piénsalo. Stanley Quinteros está con nosotros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. ¿Qué actividades se tienen desarrolladas o se tienen pensadas para el 15 de septiembre, Stanley? Bueno, como ya es quizás una regla general de la Alianza Nacional El Salvador y de los movimientos sociales en el país, el 15 de septiembre tenemos preparada por tercer año consecutivo la marcha reivindicativa de todo un pueblo que exige justicia, de todo un pueblo que exige el respeto a la Constitución, de todo un pueblo que exige el respeto a la democracia, salir a las calles, salir a demandar, salir a exigir, porque no podemos callar. Si callamos van a hablar las piedras por nosotros y eso no lo podemos permitir. Monseñor Romero nos indujo, nos enseñó que si nosotros no hablamos, las piedras iban a hablar por nosotros. Y un pueblo sufrido, en un año 2023 que se habla de modernización, que se habla de muchos factores que hacen creer que estamos en el país del primer mundo, pero que la realidad es algo muy diferente, no podemos callar. Tenemos que salir a reclamar, a exigir el respeto a nuestra Constitución de la República, que es la que más violan estos funcionarios de este gobierno. Se la pasan por el arco del triunfo cada vez que les pega su santa y regalada gana. Solo sirven para apoyar botones. Y es lamentable que no tengan ni un criterio propio, de cómo gobernar un país que está en un desastre. Un país donde dicen que la economía
está fluyente cuando la realidad no tiene ni para pago de salarios de empleados. Hay grandes incumplimientos a los pagos a los proveedores en las diferentes instituciones. Están cerrando instituciones, Francisco, las están cerrando y están creando instituciones con nuevas estructuras para meter sus componendas de trabajadores. Y todo eso nosotros no lo podemos callar. Tenemos que seguirlo denunciando. Tenemos que alzar nuestra voz. Tenemos que romper las fronteras para decir: El Salvador no es como se pinta. El Salvador sigue teniendo graves afectaciones. 1821. Ahora, ¿cómo podemos hablar que vamos a celebrar una independencia? ¿Por qué no? Francisco, si ahora tenemos un país militarizado, donde si un soldadito se le antoja acosar sexualmente a una señorita en una colonia y no accede, posiblemente sea detenida esa muchacha o algún pariente de su familia, de su núcleo familiar, donde tienen atemorizados a nuestros jóvenes. ¿Cuál independencia podemos celebrar cuando ahora la gente con el salario mínimo que seguimos teniendo en el país no alcanza para cubrir las necesidades básicas? ¿Cuál independencia si no hay empleo en nuestro país? ¿Cuál independencia si están cerrando instituciones? ¿Cuál independencia si nuestra Constitución de la República es la que es más violada en este gobierno? No podemos hablar de celebrar independencia. Estamos en un estado moderno de esclavitud, que si nosotros no le ponemos un alto y no hacemos ver lo que significa la modernización de la esclavitud en nuestro querido El Salvador, estamos mal también nosotros. Este es un compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro querido El Salvador. Ahora, ¿saben quiénes están convocados para la marcha del 15 de septiembre? Todo, Francisco. Es que el sufrimiento del pueblo salvadoreño está a todos los niveles. Hay algunos pudientes, algunos oligarcas del país que por no perder sus privilegios están calladitos esperando que las aguas pasen. Pero saben que los tienen arrinconados, no pueden decir nada. Si hablamos de las altas esferas, pero también la gente que vive a la orilla de los ríos no tiene ni qué comer. Todavía no le han llevado el agua potable, todavía no tienen energía eléctrica, todavía no tienen acceso a la educación, acceso a la salud. Las calles siguen desastrosas en esos cantones. Así que la convocatoria es para todo el pueblo salvadoreño, no solo para el que directamente esté afectado, sino para el que indirectamente esté afectado. Porque desde el momento que vos no tenés para un plato de frijoles, ya sos afectado. Porque entonces seguimos en los mismos estados de pobreza. El desempleo ha crecido más en el país. La inversión. ¿Cuál inversión tenemos en el país, Francisco? Si prefieren quebrar a los agricultores de nuestro territorio nacional y potenciar a los proveedores internacionales comprándole los insumos, pero quebrando a nuestros ganaderos, quebrando a nuestros cafetaleros, a todos los agricultores nacionales. Cuando el abono ahora, vos sabés, ellos mismos lo expresan los agricultores, que es el alto costo que tienen ahora para producir. Todo eso nos permite que la convocatoria sea a nivel nacional y para todos los sectores, no solo para alguien exclusivamente. ¿Ya se tiene definido el punto de salida, horarios, los pormenores para que... Sí, Parque Cuscatlán, 8 de la mañana, 15 de septiembre. Nosotros nos vamos a movilizar hacia Catedral. Ahí va a ser la tarima y el acto de conmemoración. Exacto. Que se va a desarrollar. ¿Cómo hay que ir vestidos? Como usted quiera. No exigimos ningún color en específico, porque es una marcha del pueblo y el pueblo no está representado por colores, a menos que quiera ir de azul y blanco, que sería excelentísimo llevar un mar de gentes con vestimenta azul y blanca, pero no es requisito un color de vestimenta para poder asistir a la marcha del 15 de septiembre de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. ¿Qué bloques acompañarán? ¿Sindicatos, organizaciones? Todos los sectores, sí, todos. Yo creo que esperamos siempre romper las expectativas de asistencia de la gente, que cada vez va perdiendo el temor, pero también sabemos que sigue afectando ese temor del régimen de excepción, de serles aplicables, si protestan, si exigen, si reclaman, pero esperamos nosotros siempre romper las expectativas del miedo y otra vez colocarnos en las calles y a demandar lo
que todavía el pueblo salvadoreño no ha sido reivindicado. Todo comenzó un 15 de septiembre, hace 2 años. Un poco más antes. Lo que pasa es que el 15 de septiembre de 2021 fue como el punto de partida porque se hizo esa marcha masiva de descontento, ¿verdad? Entonces, sin embargo, días atrás nosotros ya veníamos haciendo algunas pequeñas actividades, pero quizás el punto más grande de partida fue precisamente el 15 de septiembre de 2021. Stanley Quinteros, la Alianza Nacional El Salvador en Paz está sufriendo modificaciones, o la sociedad civil sufre modificación en la que se están agregando personas, pero también el control de calidad está siendo más grande también. Exacto. Fíjate que ese es un factor muy importante porque si vos vas a una reunión de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, de su estructura interna, de su estructura orgánica, ves muchos liderazgos, pero públicamente tienen miedo a veces de exponerse. Tienen miedo de exponerse porque no tenemos un gobierno que le aplaude a la lucha social, sino que por el contrario, la reprime. Pero cada vez se van dando más factores para que la lucha sea de mayor calidad, para que también el que tenga que estar en la lucha social tenga la firme convicción de que tiene que estar claro a dónde está metido y que no tiene por qué tener miedo. Nosotros creemos, Francisco, que a los sectores que se les ha afectado demasiado es porque todo este tiempo han estado jugando un papel entre camagua y elote, ¿verdad? No se sabe qué son todavía, pero hasta que les llega la investidura que los hace pero devanados, entienden que tendrían que haber estado definidos desde un primer momento en lo que nosotros como Alianza Nacional El Salvador en Paz hemos hecho junto a los sectores sociales organizados. Ahora, Stanley, ¿qué tanta aceptación están teniendo las organizaciones sociales, la sociedad civil en general? Porque también hay una campaña de desprestigio, no solo para partidos políticos, sí, sino para todo aquel que esté en contra de las medidas que se están tomando para los salvadoreños. Fíjate de que la aceptación que tenemos es grandísima, porque una cosa es la red social, que vos podés hacer 50,000 comentarios, o le puedes decir a tu chero, comenta vos, después yo comento otro, y hace ver que de verdad tiene una grave aceptación las políticas que el gobierno ha implementado, pero otra cosa es lo que refleja realmente la lucha social. Y la lucha social sigue mostrando un gran descontento por estas políticas equivocadas. No ha querido escuchar el clamor del pueblo, no ha querido escuchar el reclamo de los sectores sociales. Entonces, por lo tanto, sí consideramos que la aceptación de los sectores sociales, de la lucha que hacen los diferentes instrumentos de lucha, son bien aceptables. Y no solo bien aceptables, sino respaldados también. Ahora, Stanley, ¿y la población tiene miedo? Sí, muchísimo. Muchísimo. Fíjate, te voy a contar algo que lastimosamente lo voy a tener con el tema político. Hay gente que nos ha dicho que llegan esas famosas encuestas pagadas que hacen, ¿verdad? Y la población les dice, no, sí, estamos bien contentos con nuestro presidente por lo que está haciendo. Y dice que lo hacen porque tienen miedo que el entrevistador que ha llegado sea del gobierno y que le tomen su nombre, donde vive, y después lo lleguen a capturar. Entonces, en ese momento hablan en bien del gobierno o de los funcionarios por temor a que posteriormente sean detenidos. Pero ya fuera de cámaras y hablando la realidad, nos dicen, dijimos eso por miedo, pero solo estamos esperando el momento del 2024 para ir a votar y tomar decisiones diferentes. Y eso nos alegra, fíjate. Nos alegra porque creo que se va a generar un peso y contrapeso en las instituciones el próximo año, pero sobre todo se va a quitar el poder y control absoluto de las instituciones en nuestro querido El Salvador. Bueno, está con nosotros Stanley Quinteros, coordinador nacional adjunto de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, 15 de septiembre del 2021. Hacemos una pausa, ya regresamos, tenemos más para compartir con ustedes en No sé, piénsalo. Buenas noches, continuamos acá en No sé,
piénsalo. Insisto, la idea es que usted comente todo lo que acá decimos, lo comparta, no solo la transmisión en redes sociales, sino que en su círculo, en su familia, sus amigos, sus vecinos, en su trabajo, podamos conversar y por qué no invitar a la marcha del 15 de septiembre. ¿Hay marcha en paralelo? No creo. ¿O desfile fíjate. o algo así? No, no creo. La marcha va a tener un solo punto de salida, un solo punto de concentración. Creo que todos los movimientos sociales y organizaciones nos vamos a concentrar en el Parque Cuscatlán y luego salimos a el corazón de San Salvador, frente a Catedral. Esperamos que no haya paralela, esperamos que no hayan otras marchas, sino solo la que promueve el pueblo salvadoreño, la que promueve los sectores sociales. Eso es importante, está en el Quinteros. La población sabemos que tiene miedo, usted creo que lo ha explicado de una muy buena manera en los diferentes rubros en que cada uno se desempeñe. Pero el 4 de octubre entramos a la campaña electoral ya oficial, pero el gobierno se mantuvo en campaña prácticamente desde el día 1, desde el 1 de junio del 2019 hasta ahora. ¿Qué opinión le merece que vamos a entrar en una campaña electoral donde las reglas del juego no son las mismas para todos? No ha habido pago de deuda política. Esa es una. ¿Qué quiere decir? Que desde ese momento le están cortando las alas a las demás fuerzas políticas para poder hacer o generar las mismas condiciones de propaganda y de propuestas en un momento tan trascendental de nuestro querido El Salvador. Lo has descrito muy bien. El partido actual en el gobierno no dejó de hacer campaña durante todos estos años. Día con día han andado en las comunidades, regalando calendarios, haciendo campaña sucia, pero los demás partidos políticos no les han generado las mismas condiciones. Yo creo que va a ser bien importante el papel que juguemos todos los salvadoreños a partir del 4 de octubre. Y quizás antes, yo creo que apegarnos a esa fecha, ¿cómo seguirles el juego al gobierno? Nosotros ya deberíamos estar promoviendo qué vamos a hacer, qué necesitamos hacer y a quién le vamos a apostar. Y siempre lo hemos dicho, tu servidor lo ha dicho en todos los espacios posibles. Defienda la República desde cualquier trinchera. No se vuelva cómplice de seguir destruyendo a la República. Usted puede defender el color y la bandera que usted quiera. Pero ojo, también el actual gobierno tiene partidos satélites que le han hecho la segunda en todas las políticas equivocadas que este gobierno ha implementado. Por lo tanto, va a ser bien importante también destruir y aniquilar a esos partidos satélites. De ahí defendamos las otras propuestas. Vengan de donde vengan, pero necesitamos crear un equilibrio político. Viene un escenario de campaña electoral con grandes desventajas para las demás fuerzas políticas en materia de publicidad, en materia de recursos, pero ahora nos toca hacer el trabajo al que hemos estado acostumbrados a hacer, el trabajito de hormiga, el trabajito de nuestras colonias, en nuestras comunidades, con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros compañeros. Este es el reto que tenemos en un nuevo campamento electoral que se viene. Y tenemos que jugar un papel muy importante todos los ciudadanos salvadoreños. Aquí no estamos hablando de colores políticos, pero sí estamos claros a qué tenemos que apostarle, aniquilar. Me resulta difícil en algún momento separar la política de la política partidaria, que son cosas completamente diferentes. Política prácticamente es todo, pero la política partidaria ya nos estamos metiendo en otro tema prácticamente. Pero se me hace difícil, Stanley, separar la política de la política partidaria, porque sin esta política partidaria no llegamos a la política y a la toma de decisiones y a cambios que se deben dar, esté quien esté en el poder, pero siempre se deben dar cambios en pro, en beneficio del salvadoreño en este caso. La Constitución de la República lo dice clarísimo desde el artículo número 1.
¿Cómo podemos separar esto? Muy difícil, Francisco. Es cierto, todo es político, pero lastimosamente las malas decisiones políticas partidarias son las que generan esas políticas que destruyen los intereses de un ciudadano. Esas políticas son las que dejan sin empleo a un ciudadano. Esas políticas son las que le afectan el estado de salud a un ciudadano. Esas políticas son las que no permiten que nuestra niñez no tenga un sistema educativo de calidad. Las políticas partidarias son las que generan esas políticas que afectan a todo un pueblo salvadoreño. Por eso es muy difícil que podamos separar la política de la política partidaria. Decime cuál ha sido la bancada que más ha votado para que despidan más de 2.000 trabajadores en la Asamblea Legislativa. La bancada Cian. ¿Por dónde viene la directriz? Ya sabemos de dónde viene la directriz y que ha avalado porque no se ha ni pronunciado, mucho menos decir, corrijan esos errores. Entonces, lastimosamente, la política partidaria es la que permite crear políticas que afectan a todo un pueblo. ¿El salvadoreño es político? Sí, es político. ¿Y el desprestigio de los partidos afecta a la política partidaria? Sí, definitivamente. Pero si ese es el único vehículo, ¿por qué hay un desprestigio hacia los partidos si el oficialismo necesita un partido para? Pues eso es cuando vos solito cargas el revólver y te lo pones en la cabeza. Porque no sabes que el efecto cascada que va a surtir de las malas políticas partidarias a vos te va a aniquilar después. Puedes seguir las redes sociales de los funcionarios. Cuando comenzó este gobierno solo eran aplausos y elogios. Ahora buscar las páginas de estos funcionarios hasta te bloquean. ¿Por qué? Porque se han ganado un repudio del pueblo, se han ganado un repudio de las mujeres salvadoreñas, un repudio de los sectores sociales por esas malas implementaciones de las políticas partidarias. Lo que pasa es que no midieron consecuencias. Es más, vos podés ver ahora el descontento que hay interno en el gobierno actual, en su bancada. Quitan la cantidad de diputados que tenemos bajo esta legislatura, que la Constitución así lo rige, y ellos esperan después crear una reducción. Lo que no midieron las consecuencias es que muchos de sus diputados se van en esa colada de esa mal política partidaria que ellos ejecutaron en la Asamblea Legislativa. Ahora yo te voy a decir, y esos diputados que ya depuraron, ¿crees que estarán contentos? ¿Crees que están dispuestos a seguir de borreguitos solo haciéndole los mandados o solo a seguir el caminito que el Lord les muestra dónde ir? Ya no. Entonces no miden consecuencias de las malas políticas partidarias, aunque ellos creyendo que con eso van a afectar a sus adversarios. Mentiras. Cargaron el revólver y ellos solitos se lo pusieron en la cabeza. ¿Habrá mucho costo político por eso? Definitivamente. Definitivamente. ¿A dónde se verá más reflejado? ¿En lo municipal, legislativo o hasta en el ejecutivo? En todo aspecto, Francisco. Si vos hablas con la gente de las comunidades, dicen que el alcalde no hizo ningún proyecto. ¿Y quiénes tienen la mayoría de alcaldes? Pero la gente lo comprende, la población comprende de ¿Sí? que no es culpa del alcalde, sino que de la DOM. Pues ahí viene el efecto cascada del que hablamos. Muchos alcaldes se han justificado en que no les han asignado recursos para poder ejecutar proyectos. Por más que ellos se quieran como justificar, el pueblo ya entendió que el alcalde que tiene el gobierno ahora ahí no sirvió para nada. Que el diputado tampoco hizo un buen trabajo en favor del departamento que fue elegido. Y por supuesto, ¿quién manda o quién tiene la mayoría de control en las riendas de este gobierno? El presidente. Por lo tanto, es un efecto cascada que no lo van a poder evadir. Les trae costo a todos los niveles políticos partidarios en este gobierno. Stanley Quinteros está con nosotros. Vamos a hacer una pausa en No sé, piénsalo, para venir con la parte final. Buenas noches, vamos a la parte final del programa del miércoles a las 8
en el 8, Agape TV, canal 8. No sé, piénsalo. Stanley Quinteros, coordinador nacional adjunto de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, ha estado con nosotros. Stanley, reiteremos la invitación para el 15 de septiembre a la marcha, o como dicen, el 15 marchamos, que así usualmente se convoca. Stanley. Bueno, como coordinador nacional adjunto de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, le hago un llamado a todos esos miles de despedidos de las diferentes alcaldías, de las instituciones públicas, a esos miles de trabajadores que no han tenido un salario digno para sobrevivir, a esos miles de adultos mayores que los sacaron de las instituciones porque ya los consideran material inservible, a todos esos miles de ciudadanos que no les alcanza para pagar la energía, agua potable, a que salgamos a marchar, a los veteranos y excombatientes que prefirieron construir un hospital para perritos, lo cual no estamos en contra de los animalitos, pero la Constitución de la República no reconoce a los animales, reconoce a la persona humana. Entonces, por lo tanto, tendría que haberle dado prioridad con un hospital para los humanos. Les invitamos a que salgamos a marchar juntos este 15 de septiembre, a que salgamos a exigir, a que salgamos a reclamar, pero sobre todo a decirle a este gobierno que todos estos años que ha gobernado ha creado políticas equivocadas en contra de todo un pueblo. Los esperamos, 8 de la mañana, Parque Cuscatlán, 15 de septiembre de 2023, a que marchemos todos juntos como hermanos, como hermanas, y a defender nuestra república. La república es todo, por lo tanto tenemos que defender todo nuestro territorio como ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas. Muchas gracias, Stanley. Buenas noches, Francisco, gracias a ti y a Canal 8 por abrirnos estos espacios. A usted muchas gracias por habernos acompañado. El derecho a expresarnos, el derecho a marchar, si lo queremos ver de esa manera, está expreso en la Constitución de la República. Nosotros podemos exigir que se empleen buenas políticas para cada uno de nosotros, que nos den seguridad, pero no solo seguridad física, si lo queremos ver así, sino que hay seguridad alimentaria, hay seguridad en la salud, y así podemos ir comenzando, y todo eso es un derecho que todos tenemos. Si usted decide el 15 de marzo ir a marchar, ir a exigir sus derechos, o decide ir al desfile militar, porque están sus hijos en el desfile militar y estudiantil, porque están sus hijos, y en el militar están sus familiares, o le toca obligado, porque es parte del gobierno, a ir a este desfile, qué bueno. Pero si usted toma decisión propia en asistir a la otra, nos alegra mucho más, porque es un derecho que todos tenemos y no puede ser reprimido bajo ningún concepto. Para todos, muchas gracias. Soy Francisco Gómez. Los espero el próximo miércoles a las 8, acá en el 8, en No sé, piénsalo.